Natalia. Natalia Muñoz hoy también trae a Piedad Bonet, la gran columnista. Un momento, ya inicio a presentar. ¿Me confirman si ya están viendo? Sí, ya estamos viendo. Vale. Buenos días, compañeras y maestra. Yo soy Natalia Valentina Muñoz y el día de hoy vengo a presentarles a Piedad Bonet, tanto su vida como su obra y una columna de opinión de su autoría. Abro comillas. La literatura es un territorio donde uno puede reconstruirse. Cierro comillas, Piedad Bonet. Primero, ¿quién es Piedad Bonet? Piedad Bonet es una poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria nacida en Amalfi, Antioquia, en el año 1951. Actualmente tiene 70 años. Es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, donde ejerce como maestra desde hace 32 años. También cabe mencionar que es columnista del periódico El Espectador desde el año 2012. Algo curioso es que la narrativa de Piedad está profundamente basada en sus experiencias personales como una mujer de clase media en Colombia, o en un país que ella retrata como uno marcado por diferentes desigualdades, conflictos y violencias. También hay algo curioso y es que indagando un poco sobre Piedad, ella menciona que durante mucho tiempo dudó de su talento, de lo que ella era capaz en la literatura, debido a que sus colegas cada vez que hablaban de literatura colombiana nunca pensaban en escritoras, sino en escritores. Y entonces ella dice que en medio de todos sus miedos, ella es perseverante y comienza a escribir todas las noches hasta así llegar a publicar su primer libro con el cual tomaría confianza. Y nos aconsejaría que para estudiar carreras dedicadas a las humanidades debemos tener perseverancia para rendir en estas y rebeldía para romper los estereotipos que giran alrededor de las mismas, ya que cuando ella entra a la universidad, primero entra a una pública y su papá era conservador, así que tenía miedo de que no solo por su carrera, sino también por el tipo de universidad, ella tomara ideas demasiado liberales. Sin embargo, Piedad menciona que aunque la cambiaron a una universidad privada, ella mantuvo siempre sus ideas y nunca fue capaz de expresarlas a sus padres por medio de una conversación, sino que lo hizo en sus textos. También la poesía de Piedad ha sido traducida al italiano, inglés, sueco, griego y francés, y gracias a ella y a su trabajo como dramaturga ha ganado 6 premios y 2 becas. Y también nos ha representado en encuentros de poesía no solo en nuestro país, sino también en España, México y Argentina. Aquí podemos ver un poco de las obras de Piedad en tanto a poesía, novelas, antologías y como dramaturga. Sin embargo, podrán ver que en sus novelas hay una destacada en negrilla y es una de las que quiero profundizarles un poco, ya que siento que tiene mucha importancia en Piedad. Lo que no tiene nombre, de 2013. Esta es considerada una de las obras más sensibles de Piedad porque no solo toca un tema tabú como lo es el suicidio, sino que también desnuda su dolor como madre que pierde a su hijo de 28 años sin poder despedirse. En todas las reseñas que encontré del libro mencionaban que a través de este Piedad mantiene una conversación constante con el lector, donde no solo ella misma busca respuesta a las incógnitas que le dejó la muerte de su hijo, sino también espera que nosotros podamos resolverlas, el por qué pasó, qué hubiera podido haber hecho ella para ayudar, o si todo hubiera podido cambiar y hubiera podido evitar aquel desastroso final. Y les comparto una de las frases que nos dejan claro que Piedad tiene las letras, la narrativa como sanación. Abro comillas. Se nos olvidó que la literatura está para conmover en el mejor sentido del término, no para hacer llorar, ni como algo sentimental, pero sí para conectar con el alma del lector. Cierro comillas. Y finalmente les comparto una de las frases de la obra. Abro comillas. Imágenes. Es todo o casi todo lo que nos queda de aquel muerto que tanto quisimos, que aún queremos. Cierro comillas. A continuación, les voy a leer la columna Más que realismo mágico, publicada en el diario El Espectador en julio 12 de 2020 y escrita por Piedad Bonet. Todo el mundo asocia a García Márquez con el realismo mágico, un término trivializado por el uso y el abuso, y un estilo que, si bien caracteriza Cien años de soledad o El otoño del patriarca, no es el de novelas suyas tan importantes y logradas como El coronel no tiene quien la escriba, Crónica de una muerte anunciada o El general en su laberinto.
Lo que los colombianos olvidan, sin embargo, es que uno de los grandes temas de García Márquez es el abismo existente entre el centro del país y la periferia. La concentración del poder en el gobierno central, manejado por cachacos, en contraste con el abandono de las regiones, entre las que se encuentra su costa caribe. Leyendo sobre la tragedia de Tasajera, he vuelto a pensar en García Márquez, que dijo casi todo lo que se puede decirse de este país. En primer lugar, porque en el relato del conductor del camión cisterna no faltó el detalle del realismo mágico. En su primera versión atribuyó el volcamiento, o así lo interpretó el periodista, al intento de evitar atropellar a un caimán que iba cruzando la carretera. En su segunda versión, el animal ya descendió a Villa, mientras que algunos conjeturan, en cambio, que fue microsueño lo que causó el accidente, pero lo que vino enseguida es también macondiano, una multitud hambriada que rodeó de inmediato el camión con bidones en mano para saquear la gasolina, y el atroz estallido cuando alguno trató de robarse la batería. Podría caerse en la tentación de tildar la acción de avivatada, pero cuando uno ve lo que es Tasajera, lo único que puede sentir es compasión e indignación. Las fotografías muestran un pueblo miserable, rodeado de basura, que sus habitantes usan como relleno para evitar inundaciones en sus miserables casas, hechas de materiales de desecho, eso sí, con un enorme letrero rojo sobre la carretera que hace propaganda a los políticos locales, sin alcantarillado, con deficiencias de suministro de agua y electricidad. Tasajera es un ejemplo patético del abandono estatal del que habló García Márquez hace más de 40 años, pero, por supuesto, Tasajera es solo uno entre los otros cientos de municipios víctimas de la desigualdad, la pobreza, la negligencia y la corrupción de los politiqueros. Ahora resulta que en Chocó, ese pobre departamento al que se le roba todo lo que él puede, las camas de UCI que entregó la empresa Ambiomed y que se querían hacer pasar por nuevas, son de un modelo descontinuado hace 15 años. Muestran indicios de haber sido remanufacturadas y tienen monitores incompatibles. El contrato costó 1.600 millones y está siendo investigado por la Contraloría por supuestos sobrecostos. Un tercer ejemplo de este descuido eterno en que se mantienen las regiones y que ahora, con la pandemia, vemos mejor que nunca, es el de la dificultad de llevar oxígeno a muchas ciudades apartadas, aunque su producción alcanza para todo el país, por falta de vías adecuadas. Una vergüenza si se tiene en cuenta que su carencia puede provocar muertes. Seguimos siendo, desafortunadamente, el mismo país desigual que retrató García Márquez, con una diferencia. La negligencia no es solo del gobierno central, sino de los gobiernos locales, que no tienen escrúpulo en robar a su propia gente. Antes de leerles el comentario, quiero compartirles un fragmento de una entrevista hecha por La Vanguardia, en la cual Piedad habla específicamente del realismo mágico. Abro comillas. García Márquez dijo una vez que los escritores del género colombiano, la novela de la violencia, se concentraban en los muertos, violados y decapitados, pero no en lo que realmente importaba, que eran los vivos, esos que estaban sudando de miedo en sus escondites, comentó Bonet, al definir una de las claves de su grandeza. Según ella, lo renovador de García Márquez fue la manera de mostrar esa historia de Colombia, ese pasado que le correspondía de manera muy particular. Cierro comillas. Piedad Bonet, el realismo mágico de García Márquez nos encajonó. A continuación, procedo a leerles el comentario. Abro comillas. Seguimos siendo, desafortunadamente, el mismo país desigual que retrató García Márquez, con una diferencia. La negligencia no es solo del gobierno central, sino de los gobiernos locales, que no tienen escrúpulo en robar a su propia gente. Cierro comillas. En la columna, Piedad nos retrata las políticas clasistas que están en nuestro país y que ya se hacían presentes en 1967, cuando Gao publicaba Cien años de soledad. Nos presenta que el país donde las mentes cerradas que solo dan valor a su propio bienestar se han adueñado del poder y jugado con las esperanzas del abandonado pueblo, aquellos para quienes el realismo mágico fue cada vez más realista y el olvido su muerte. Sin embargo, el pueblo aún tiene esperanza en el propio pueblo, cada día fortaleciéndose más para mantener su firmeza en la lucha, olvidando cada vez que los politiqueros y la negligencia les hicieron débiles para así unirse, y hacer referencia a Gao cuando dice, abro comillas, había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad, cierro comillas. El pueblo no quiere realismo mágico, el pueblo quiere la realidad donde las vidas tienen valor, hay oportunidades y su bienestar es primero. El pueblo quiere la magia de la vida que merece. Y ya para finalizar, les comparto esta frase que
pertenece a una entrevista hecha por el diario El País, la cual se titula Escribir desde las tripas es algo femenino y que fue publicada en 2019. Abre comillas. Si leo mi poesía, trazo la línea de mi vida, de mis desconciertos e inconformismos. Me leo a mí misma. Cierre comillas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Natalia, muchas gracias por esa amplia presentación que nos haces y contextualización de la vida de Piedad Bonet. Quiero que hablemos un poquito sobre por qué esa mujer, por qué seleccionaste esta columnista, qué hubo que dijeras, yo quiero trabajar a esta columnista. Y por qué, por ejemplo, te quedaste y nos hiciste una muy amplia reseña de lo que es la obra de ella, Lo que no tiene nombre. La verdad, yo en una entrevista, en un conversatorio que hubo sobre ella, cuando la escuché, terminé llorando escuchando la narrativa de ella frente a esta obra y frente a lo que tuvo que vivir como madre con la partida de su hijo. Entonces, pues es una mujer de un alto nivel de sensibilidad. Yo admiro el hecho de que a pesar de esa gran pérdida, como ella misma lo dice en su obra, lo que no tiene nombre porque no se puede escribir, no se puede decir, eh, cuando hay una mujer, cuando a una mujer se le muere el esposo, le dicen que es viuda, pero cuando a una madre se le muere el hijo, no hay un nombre. Eso es lo que no tiene nombre. Entonces, o un padre. Me gustaría saber qué te movió a escogerla a ella, o sea, la columna como tal, o indagaste la vida de ella y después decidiste que valía la pena retomarla a ella. ¿Qué había allí que dijiste, quiero llevar a esta escritora al aula? Bueno, en primer lugar es porque ella tenía columnas que no solo trataban sobre temas sociales y políticos, sino que también recuerdo que vi la columna con respecto a la muerte de su hijo, en la cual hablaba de todo lo que ha sucedido mientras él fue profesor en la Universidad de los Andes. Y eso me hizo buscar más sobre ella y en eso encuentro la obra. Y de hecho, hace poco, siguiendo la página de Instagram de la Filbo, ellos publicaban un fragmento de lo que era la obra y creo que eso me motivó más a escogerla y a ya finalmente decidirme por ella. E igualmente siento que fue la conexión, claramente pues yo no puedo comparar la pérdida de ella a lo que probablemente yo sentí con una pérdida de alguien cercano que tuve, pero sí quería como, no sé, siento que conecté porque tampoco yo, digamos, cuando perdí a esa persona pude escribir lo que sentía o pude expresarme correctamente como ella lo hace en su obra. Bueno, me parece muy, muy loable que nos cuentes la razón potente por la cual decidiste tomar a Piedad Bonet. Yo creo que todas podrían hacer el ejercicio en estos tiempos en los que yo sé que tienen algunas pausas y que las van a tener, de buscar estas entrevistas de Piedad Bonet. Están en la web, uno las puede buscar por YouTube y encuentra bastante documentación que permite conocer la sensibilidad, pero también la objetividad de la obra de ella. Sí, yo creo que las pérdidas de los seres que amamos, incluso de las mascotas, duelen. Imagínate la de los seres que son cercanos a nosotros. Imagínense cuando es la partida de un hijo que nace de nuestras entrañas. Entonces es demasiado doloroso. Mm, bueno, me parece que escogiste una muy buena columna. Vamos a mirar qué dicen las compañeras frente a la columna, a la forma en que presentaste, y ya hablaré yo al respecto. Entonces vamos a darle el uso de la palabra a María Paula Guzmán. Bueno, ¿me escucha? Ok. Sí. Bueno, la verdad, pues yo ya tenía conocimiento sobre esta escritora y columnista. Eh, Ella estaba entre mis opciones también de, pues, escogerlo, pero pues decidí hacerlo con otro. María Me Paula, ¿puedes parece, prender tu cámara, por favor? no, profe, qué pena. Es que estoy en Bueno, el celular y está, bueno. me entenderán, me disculpo. Eh, Considero que eh, Natalia fue muy precisa. Yo creo que eso se trata
este ejercicio, más que hacer el análisis de columnas, de identificar de diferentes aspectos, es más como escogerlo con lo que nosotros nos sintamos identificadas y guiarnos más por lo que nos gusta, que eso es lo que lo hace divertido. Y pues despierta emociones que nosotras tal vez no sentíamos hace mucho tiempo, como pues Natalia nos mostró, y razones por las cuales hacen que eso sea muy significativo. Frente a la exposición de la columna, Natalia tiene un timbre de voz y una forma al expresarse y al hablar que cautiva y que hace captar y, por decirlo así, el receptor quiere seguir escuchando y quiere escuchar más. Entonces, pues desde el primer instante, pues a mí me atrapó y más por ser la autora que ya les comenté. Y frente a la columna de opinión, me parece algo em, muy preciso y muy pertinente, sobre todo por lo que hemos estado pasando en el país, por lo que hemos estado pasando en este tiempo y también me encantó que ella recalcara sobre la obra, frente a la obra de ella, porque es algo que muchas personas, sobre todo en esta época de pandemia, han vivido, vivieron y pueden seguir viviendo porque la gente aún se está muriendo y es una invitación para que conozcamos más acerca de esta escritora y podamos ahondar más de ella, que es lo que quedó en mi corazón, de que quiero conocer. Gracias, Natalia. Muy bien, gracias María Paula. ¿Alguna otra compañera quiere más compartir su opinión, comentar, preguntar a Natalia? Pueden levantar la mano ahí en la pantalla. Sí, Ana María. ¿Pueden por favor prender la cámara? Ana María y Ana Sofía, ¿cuál de las dos va a hablar? Ana María, bueno. Bueno, pues primero que todo, pues yo vi a Natalia muy concentrada en ella y realmente lo hizo muy bien porque se sintió que estaba acorde con la columna. Y no más que todo como acorde, sino como con esos lazos, como esa unión entre ella y lo que había leído. Y se notaba que ella había hecho todo antes, ya tenía como esa, sí, como esa práctica, como ya tenía todo Gracias. cuadrado y ella se veía como muy relajada a la hora de hablar sobre la columna. Y la columna también, siento que pues cuando vi las razones que ella tenía por escoger a la escritora y eso, realmente pues me llegó porque pues ciertamente uno cuando busca como un columnista al que quiere sacar, quiere como mostrar su trabajo o pues digamos analizar un poco más sobre él, como que uno llega a tener como ciertas conexiones, pero no tanto como conectó Natalia como la columnista. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ana María. ¿Algún otro comentario, pregunta para Natalia? Bueno, Natalia, yo quiero felicitarte, hiciste un trabajo impecable con la presentación de la columnista y la escritora Piedad Bonet. Ella es una mujer, yo creo que digna de admirar y una excelente representante del género femenino en nuestro país, una gran escritora con la cual uno puede decir es un referente y vale la pena traerla al aula. La columna pues es crítica más que realismo mágico, es doloroso y es muy triste ver el abandono que todavía nuestro país sigue teniendo y aún nos preguntan por qué marchamos, ¿no? ¿Por qué hacemos paros? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Duele, por ejemplo, esa situación que se presentó en Tasajera con cómo la gente se volcó a tratar de sacar algo del combustible que tenía y ver esas muertes allí, ese dolor, esa pérdida, esa masacre, porque también es una forma de morir muy terrible.
y la impotencia de nosotros los seres humanos frente a esta pobreza absoluta que a veces se vive en nuestro país y que se presenta de una manera muy clara en esta columna de Piedad Bonet. Me parece que la columna tiene muy bien definidas la estructura de columna, pues hay una entrada donde contextualiza lo que sucedió, luego se presenta la tesis, es decir, lo que ella piensa de esta situación, luego los argumentos, y nos deja ahí como esa situación donde nosotros podemos entrar en diálogo, pero también como en rabia, ¿no? En impotencia por aquello que sucede en nuestro país. La contextualización que hiciste de la vida de ella, de su obra, la razón por la cual seleccionaste finalmente a Piedad Bonet me parece que es muy pertinente y es muy bueno que nosotros traigamos al aula también estos columnistas y estas columnas, unas pues de una denuncia social, pero también el hecho de que tú presentes la obra de ella nos permite saber por qué a veces las búsquedas que hacemos no son vanas, ¿no? Porque a veces los intertextos tienen una razón de ser, porque nosotros escogemos este y no este, qué es lo que estamos buscando y eso es lo fundamental. Me gustó mucho el cierre de tu disertación porque hiciste el comentario, leíste tu propio comentario de una producción escritural que se lee, que se comparte y que tiene una postura. A mí me gustaría que volviéramos a leer el cierre final del comentario, algo donde tú dijiste, el pueblo quiere la magia que merece. ¿Me lees esa frase que alcancé a tomar, pero no todo? Claro, dice. El pueblo no quiere realismo mágico. El pueblo quiere la realidad donde las vidas tienen valor. Hay oportunidades y su bienestar es primero. El pueblo quiere la magia de la vida que merece. Muy bien, la magia de la vida que merece. Me pareció precioso esa frase, ese cierre contundente de ese comentario. Me gusta la postura tuya, es una postura social y yo creo que todos exactamente es eso lo que queremos, una realidad diferente. Ojalá que fuera una realidad que de verdad fuera mágicamente dada, pero no con el realismo mágico doloroso, sino con la realidad de la magia de alcanzar los sueños y los ideales que nosotros tenemos por un país justo, por un país equitativo, por un país que tenga de verdad eso que merecemos, porque nosotros tenemos muchas riquezas naturales, pero infortunadamente no hemos podido lograr ese equilibrio que todos deseamos. Muy bien, Natalia, te felicito. Muy buena preparación de esa columna y de esa columnista. Bueno, en su orden teníamos ahora a Shirley Fuentes. Shirley no está conectada. Bueno, tengo 28 personas en la... No estaba al comienzo, no sé qué pasó. Bueno, entonces continuamos con Juana Sofía y Laura Castillo. Juana y Laura. Juana, no te escuchamos, te vemos, pero no te escuchamos. ¿Habla? Ya estamos viendo la presentación. No, no se te escucha. Retira los auriculares a ver si te permite que se escuche. Habla. ¿Y ahora Sí. sí? Y ahora sí. Listo. Es que se me a mí, no sé qué pasó, pero se había configurado el micrófono. Qué pena. Ahora sí. Qué pena si se escucha un poquito de ruido de fondo en mi casa. Tranquila. Bueno, vamos.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Laura Valentina Castillo Ramírez y el día de hoy me encuentro con mi compañera Juana Sofía Bravo y vamos a hablarles acerca del columnista que escogimos, que es Diego Santos. Primero vamos a hacer una introducción acerca de los datos biográficos del columnista. Mientras hago la introducción, les quiero contar que en la parte derecha de la diapositiva pueden encontrar un código QR para poder ingresar a la cuenta de Twitter de el autor que vamos a hablar el día de hoy y así conocer un poco más de cerca toda su trayectoria y pensamiento. Entre sus datos biográficos tenemos que es un periodista, editor y consultor colombiano. También es cofundador de 242 Media, una empresa de contenido digital que se encarga de crear contenido para empresas en Estados Unidos, Colombia y México. Fue gerente de contenidos digitales en El Tiempo desde el 2008 al 2015, donde actualmente trabaja como columnista. Estudió administración de empresas en su debida época porque su papá lo obligó a escoger este tipo de carrera más segura en esa época, pero después, cuando ya tuvo sus propios medios y pudo sustentarse, pagó para tener un máster en periodismo internacional, que fue lo que él siempre quiso estudiar. Fue director de noticias y política en Twitter también por un tiempo. Su esposa es una reconocida presentadora del país, Vanessa de la Torre, y junto a ella tiene 2 hijas. Bueno, yo me tomé el trabajo de escribirle al señor Santos a su correo electrónico para hacerle una clase de entrevista y aquí recopilé las 3 preguntas que me parecieron las más pertinentes. Primera, ¿cómo fue su periodo universitario? Abro comillas, fue de las mejores épocas de mi vida, lo hice en Londres. Fueron mis primeros años emancipado de la casa. Lo que más disfruté fue de la amistad con mis amigos, cierro comillas. Número 2, ¿cómo fue su experiencia como gerente de contenidos digitales en El Tiempo? Abro comillas. Estuve en el área digital en unos momentos en los que se tenía que consolidar el liderazgo del periódico en ese campo. No hay un día que no me gozara el trabajo allá. Una gran casa periodística con seres humanos más sensacionales aún. Cierro comillas. Y por último, ¿qué es lo que más le gusta hacer en su trabajo? Abro comillas. La creatividad y concepción de ideas y soluciones de comunicación. Cierro comillas. Abro comillas. Sin la escritura, el mundo como tal no existiría. La escritura, las palabras, es lo que nos ha permitido construir la civilización. Cierro comillas. Esta es una frase que me dijo Diego Santos cuando le pregunté acerca de lo que opinaba sobre la escritura. Y con esto también llegamos a la sección de curiosidades donde les voy a contar algunos datos extras sobre este columnista. Su vocación por las letras nació cuando solamente tenía 6 años, en el momento que comenzó a teclear en la máquina de escribir de su abuelo, que en esa época era el director y dueño del Tiempo, y fue cuando le agarró cariño al mundo del periodismo. Comenzó a tomar conciencia sobre lo digital en 2006 cuando estaba trabajando en AP News en Nueva York. Conoció a su esposa Vanessa de la Torre por Twitter. También él antes tenía un canal de YouTube donde subía contenido de humor, sin embargo lo cerró porque al iniciar su carrera como periodista no quería tener ninguna controversia. En una de sus entrevistas, Diego dice que los periodistas que trabajan para un medio de comunicación no deberían opinar en redes sociales. Y si así lo desean, pueden hacerlo por su propio medio, ya que esto puede generar conflictos después. A continuación les voy a hablar de la trayectoria que tiene nuestro columnista. Él se enfoca mucho en cada una de sus columnas en lo que son las telecomunicaciones y las redes sociales, puesto que tiene una empresa que las maneja y a su misma vez quiere poner todo con un tinte de sociopolítica y también crítica hacia la sociedad. Como nos podemos dar cuenta en sus títulos, como deben los periodistas opinar en redes y redes sociales, el vaso medio lleno, le gusta hablar sobre las redes sociales desde un punto de vista de su edad y más maduro, teniendo en cuenta que él entró a este mundo ya mucho después, a diferencia de nosotros que somos más nacidos en una era digital. También le gusta criticar políticamente, como en la última columna que pueden ver abajo, la importancia de Veto Made in Colombia. Aunque es una crítica hacia la política del país y lo que se está haciendo con esta plataforma, sigue constante la idea de las telecomunicaciones y lo importante que él cree que son para nuestro diario vivir. A continuación, el día de hoy les vamos a presentar la columna TikTok, llegó el momento de perderle el miedo. Ahí pueden ver una frase que nos gustaría destacar sobre la columna.
Aparte de que ya la presentaré en pantalla mientras la leo, la voy a poner en el chat por si desean leerla y detallarla con más a continuación, después. Listo. Entonces, la columna fue escrita por Diego Santos el 14 de febrero del presente año y fue publicada a las 10:39 p.m. TikTok, llegó el momento de perderle el miedo. El contenido conecta con el público y ese público es firme y leal cuando se lo conquista. Nos sucede a muchos de nosotros, sobre todo a los adultos, en este mundo de las aplicaciones y la tecnología, que lo nuevo tendemos a desvirtuarlo por pereza, temor o simplemente desinterés. No nos detenemos un momento a entender y diseccionar. Por ejemplo, esta última aplicación que salió al mercado, dicho comportamiento desemboca la mayor de las veces en oportunidades perdidas. En el caso, por mencionar uno de TikTok, la aplicación china que decidimos etiquetar sin estudio alguno, de ser una plataforma para adolescentes, aunque es cierto que un poco más del 30% de sus usuarios van de los 10 a los 19 años, casi el 70% van de los 20 años en adelante. Con una base de más de 2.000 millones de usuarios y presencia en más de 150 países, TikTok debería ser una importantísima herramienta de mercadeo, tanto para pequeñas como para grandes empresas. Es cierto que la plataforma no es sencilla de usar ni de comprender. Está diseñada para públicos más jóvenes y audiencias que se mueven en un lenguaje de videos verticales, cortos musicalizados y a veces ininteligibles. Ello, sin embargo, no debe ser un impedimento para estudiarla. Hemos sido capaces de llegar a la luna. ¿Cómo no vamos a entender una aplicación cuyo potencial de comunicación es enorme? Hoy no hay red de viralización más poderosa que TikTok. Usuarios cuyo desempeño en otras redes sociales no ha sido óptimo se han disparado en esta. ¿Hay algún secreto o fórmula para ello? No. Sencillamente le han dedicado tiempo a ella y la han experimentado. Colombia, aunque no se tienen datos oficiales, ya cuenta con varios millones de ciudadanos en la plataforma, entre ellos artistas como Maluma, J Balvin y Sebastián Yatra. Negocios aún muy pocos. Abro comillas. Esta es una plataforma de la generación Z. Cierro comillas. Argumentan algunas empresas que se niegan a meterse en TikTok porque están interesadas en llegarle a públicos más maduros. No es una postura estratégica e inteligente. Todas las plataformas de redes nacieron enfocadas en segmentos juveniles y con el paso de los años diversificaron su público. Instagram, por ejemplo, se había conformado para atender a aquellos de 15 a 25 años. Hoy su audiencia es el grupo de 25 a 45. ¿Quiénes se han aventurado ya en la plataforma asiática? La Asociación de Básquetbol Americana, más conocida como la NBA, con un equipo dedicado en exclusivo a esta red, ha centrado toda su estrategia en mostrar el lado divertido de la liga, desde un ángulo personal y musical de sus jugadores y aficionados. La cuenta ya tiene 12.3 millones de seguidores. Chipotle, la cadena de comida rápida mexicana, siempre arriesga en su comunicación digital. Entendió el potencial de los retos y se lanzó a crear una cadena de estos que le ha generado más de 1.4 millones de usuarios. El Wack Dance le representó más de 1.000 millones de video vistas, mientras que el Boborrito tuvo 4.000 millones, y esto sin contar el tráfico que se genera en otras redes. Entre las marcas que también han sabido asimilar sus virtudes está el diario The Washington Post. Su objetivo, atraer interés a la marca. ¿Cómo? Adaptándose al lenguaje de la audiencia. Barreras, ninguna. Tan solo permitir que quienes participen en esta sepan burlarse de ellos mismos. Resultado, casi 1 millón de seguidores. El estudio de casos de éxito, el navegarla y la disección de la audiencia a la que se le quiere llegar son los pasos que debería tomar los departamentos de mercadeo o emprendedores que tienen pensado colonizar este mercado aún virgen en nuestro país. TikTok ofrece 5 formatos de publicidad, pero es en realidad el poder del contenido el que va a marcar la diferencia. El contenido conecta con el público, y ese público es firme y leal cuando se lo conquista, pero hay que arriesgarse y perder el miedo a lo nuevo. Firma Diego Santos como analista digital y su correo de contacto. Bueno, empezando, la columna de Diego Santos nos pone como protagonista la popular aplicación que ha venido aumentando sus usuarios desde el 2017, cuando fue renovada al nombre que ahora conocemos, pues antes de ser adquirida por una marca china tenía por nombre Musical.ly. En su mayoría, las personas más adultas tienden a pensar que esta es una aplicación de entretenimiento absurda y sin un propósito realmente claro, pero no es así, pues en realidad, como se nos muestra en el texto, es una plataforma con mucho potencial para los pequeños y grandes empresarios. Incluso los que son únicamente creadores de contenido pueden llegar a tener un gran éxito aquí, ganando bastante dinero. Primeramente, es bastante fácil de usar. Usa como método de publicación videos que van desde
desde los menos 15 segundos hasta un minuto o un poquito más. Los algoritmos que maneja la aplicación son un poco complicados e impredecibles, pero siempre se puede aprender a cómo llegar a un público amplio. Eso sin mencionar que al ser tan usada por jóvenes y no tan jóvenes, se puede conseguir mucho alcance. A lo largo de mi recorrido como usuario en la aplicación, he logrado encontrar muchos emprendedores que promocionan sus marcas, sus productos y demás. La plataforma recientemente ha implementado anuncios dentro del sitio, los cuales para los consumidores no llegan a ser tan molestos como los de otras plataformas, por mencionar algunos ejemplos, Facebook o YouTube, y es aquí donde los que buscan tener un amplio alcance pueden publicitarse allí. Esta es sin duda una nueva alternativa de compras. El algoritmo que tiene la aplicación se basa en tus gustos, tu edad e incluso tu sexo para sugerirte videos que sean de tu total agrado. Y saliendo de términos comerciales un poco, se sabe bien que TikTok se ha usado mucho para enviar mensajes a las personas, mensajes positivos. Existen cuentas que buscan hacer cambios a través de estos clips, que se enfocan en temas como el feminismo, alternativas ecológicas para cuidar el medio ambiente, la comunidad LGBTIQ+, el aborto, entre muchos otros asuntos que pueden llegar a ser bastante polémicos. Sin embargo, la mayoría de los usuarios que hablan sobre estos temas lo hacen bajo el respeto. Por ende, podemos concluir que solo hay que generar el interés en la aplicación, ya que esta, al ser tan sencilla, tan amplia y tan atrayente, puede resultar como una nueva alternativa para el futuro, al igual como fueron otras plataformas que ahora son tan usadas y no solamente para causas de entretenimiento. Teniendo en cuenta todo lo que dijo mi compañera Laura y lo he visto en la columna, el día de hoy quisimos traerles tanto esta columna como esta aplicación para invitarlos a abrir sus mentes y que de una manera más específica indaguen sobre la misma y busquen el tipo de contenido que es de su agrado. Eso nos lleva a la siguiente parte de la exposición. Se llama Aprende y Educa en esta plataforma. Bueno, teniendo en cuenta todo el tema que estamos hablando sobre la plataforma TikTok, quisimos traerles 3 cuentas que creemos que pueden ser de su agrado para que las busquen si desean. Ahí están sus respectivos arrobas y también debajo de cada pantallita están los hashtags con los que pueden encontrar los contenidos sobre los que les voy a mencionar. Primero tenemos a Victoria Come Libros, que ella es una TikToker que disfruta de subir contenido sobre libros, les hace reseñas, críticas y hace muchas recomendaciones. Para seguir más sobre estos temas pueden visitar los hashtags libros en 60 segundos o BookTok. Luego tenemos a ale.pu-, que ella es una chica que sube contenido sostenible, sube alternativas ecológicas para que podamos cuidar el medio ambiente sobre las cosas que usamos normalmente y cómo podemos tener una nueva alternativa para esto. Pueden visitar los hashtags ecofriendly y sostenible para hallar más sobre esto. Y por último, pero no menos importante, que de hecho es mi cuenta favorita de estas 3, que es @bmichelarangel. Ella es una chica en el que su contenido se basa en la poesía que ella misma escribe. Y la mayoría de sus videos están basados en los poemas que ella escribe de una forma más artística, más audiovisual, como videos mucho más producidos que llegan a ser bastante agradables para la vista. Si quieren encontrar más sobre poesía y videos más producidos, pueden visitar los hashtags film y poema. Estas 3 cuentas las trajimos frente a ustedes el día de hoy porque también queríamos destacar el empoderamiento femenino que se ha presentado en la plataforma. No solo pueden encontrar este tipo de contenido, sino buscar el que sea de su agrado y lo que ustedes están buscando en las comunicaciones. Eso es lo bueno de esta plataforma. Podemos poco a poco configurar, por así decirlo, el algoritmo que nos aparece para tener contenido de nuestro agrado y verdaderamente lo que necesitamos o queremos consumir. Muchas veces nos negamos a las redes sociales por el simple hecho de que vamos a recibir contenidos que no nos gustan, pero lo bueno de esta es que decidimos qué ver y si vamos a ver contenido de valor para nosotros y nuestras vidas. Ya para finalizar, les traigo esta frase de Albert Einstein y dice: la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Así que muchas gracias por abrir la mente a nuestra presentación e igual a esta plataforma. Bueno, creo que hay mucho que decir sobre la columna, sobre el columnista seleccionado, sobre el proceso que ustedes tuvieron maravilloso de tener en contacto al columnista y poder entrevistarlo. Eso me parece genial, Laura, una experiencia maravillosa y vamos a hablar de ello en la próxima clase porque ya hace exactamente 5 minutos se terminó nuestro tiempo. Sabemos que todas tenemos clase en la siguiente hora, pero mañana
tenemos la segunda hora. Y mañana entonces empezamos primero haciendo la coevaluación de esta disertación. Las invito a las niñas a que las preguntas que tengamos, los comentarios, los aportes de esta presentación y de esta columna que ustedes hicieron, y que además de presentar una columna, hicieron una propuesta y nos mostraron también su mirada de una página que seguramente muchos de ustedes ya visitan. Yo la tengo descargada, pero la verdad es que nunca la había encontrado como tan agradable, porque siempre me salen algunos contenidos que no me gustan mucho, pero ahora con la guía que ustedes nos están dando seguramente podría aprovecharla mejor. Entonces, mañana hacemos la coevaluación. Muchas gracias, me gusta el trabajo también organizado y se nota que hicieron un esfuerzo para que su presentación fuera impecable. Nos vemos mañana, niñas. Una buena mañana, que disfruten su resto de jornada. Igualmente para ustedes, niñas. Hasta luego, niñas, que estén bien. Un abracito. Prendan un momentico la cámara, que quiero hacer un pantallazo. Ay, se me fueron. Bueno. Mañana, profe. No, es que la necesitaba para algo, pero bueno, mañana. Que estén bien. Chao, profe. Ayer quedamos en la disertación que hicieron las dos compañeras presentando a su columnista, que fueron la señorita Laura Valentina Castillo y Juana Sofía Bravo, quienes nos estuvieron haciendo una semblanza de uno de los columnistas reconocidos en nuestro ámbito literario, cultural y académico, que es Diego Santos. Entonces quedamos en la disertación, pero faltaron las preguntas y los comentarios y la coevaluación. Entonces había una pregunta que quería hacerle a Laura Valentina, y es ¿cómo fue el acercarse al escritor? ¿Cómo fue la entrevista que dices que tuvieron y que leíste algunos fragmentos del diálogo que tuvieron? ¿Cómo hiciste el contacto con él? ¿A través del correo, a través de Twitter, a través de qué plataforma? ¿Y cómo lograste esa conexión? O Juana Sofía, cualquiera de las dos puede. Bueno, pues primeramente yo le escribí por la razón de que no podía encontrar casi información de él en internet. Entonces fue como porque yo veía muchas de sus entrevistas, pero aún así como que no podía recolectar la información necesaria que yo buscaba. Laura, ¿puedes prender tu cámara? No, señora, es que estoy en el celular y tiene la cámara dañada. Bueno. Entonces, yo vi que al final de sus columnas siempre aparecía el correo de él, así que dije, bueno, voy a intentar escribirle. Primeramente, le escribí que sí podía hacerle una entrevista, que era una estudiante del Liceo Nacional, y él me dijo que sí, o sea, me respondió súper rápido, me dijo que al final me dijo que sí, y luego le mandé el cuestionario con 10 preguntas, y no me contestaba. Tardé como 6 días volviéndole a enviar el cuestionario constantemente y no me contestaba hasta que por fin lo hizo. Y fue bastante interesante porque nunca había hecho algo así. Profe, es que tiene el micrófono apagado o no se le escucha. Profe, el micrófono. Laura, ¿qué preguntas hiciste? Bueno, le escribí cómo fue que decidió estudiar periodismo, cómo escribiría su periodo universitario, cómo comenzó a trabajar desempeñando su vocación, cómo fue su experiencia trabajando en el tiempo, cómo controla su vida laboral actualmente y si tiene algunas reglas para él mismo para desempeñar su labor, que si ha estado trabajando en algún proyecto recientemente, qué es lo que más le gusta hacer en su trabajo, cuándo y cómo comenzó a trabajar en los ámbitos digitales, qué cree acerca de la escritura y por qué es algo que le apasiona. Y también como que le pedí un consejo porque como que yo todavía no sé qué estudiar y me estaba interesando mucho en el marketing digital, así que también le pregunté qué pensaba acerca de eso y si podría darme un consejo.
Bueno, me gustaría que nos compartieras esas respuestas de él al correo de nosotras, porque creo que es un buen referente para todas. Y pues sé de la experiencia que tienen para ustedes y lo significativo que puede ser también ver la escritura de un columnista, de una persona que es reconocida o que ustedes han leído y que tenga en cuenta el responder. Sería bueno también que tú hicieras junto con Juana un correo donde le agradecieran el haberse tomado el tiempo y haber dado este espacio para conocer de la vida de él y de manifestar que ustedes ya hicieron la disertación sobre su columna, sobre su vida y que les pareció muy bien y muy oportuno poder tener ese logro a través de la buena disposición de él para colaborar. ¿Listo? Sí, Bueno. señora. Bueno, Laura, muy bien, me parece una buena iniciativa que hubieras ahondado en mirar cómo documentarte, cómo saber de la vida personal de él para poder traer al aula esa información. Bueno, vamos a coevaluar la disertación que ustedes dos hicieron ayer, de la columna y también de la visión que tienen ustedes de estas plataformas y de este manejo de una nueva plataforma que es el TikTok que ustedes manifestaban ayer y lo que nos ofrecían también como apuestas para poder también tener otras visiones diferentes a lo que ya algunos tenemos preestablecido. ¿Quiénes quisieran coevaluar a las compañeras? Pueden levantar la mano, por favor, ahí en el chat para saber a quién le pregunto. Ariana, ¿tú a quién de las dos vas a coevaluar? Ariana Valentina. Ok. Un momentico, que lo tengo en los dos celulares. Bueno, yo quiero coevaluar a mi compañera Laura Castillo. Me pareció muy preparada, se veía. Me parece que dio muy buena información y también se me hizo muy interesante el presentarnos la entrevista. Yo dije como que, wow, es la primera que se atreve a entrevistar a un columnista o una persona que está, pues, trabaja en esto para conocer más de su vida. Me parece muy curioso y como que aportó más hacia su exposición. En cuanto a las diapositivas y como que lo visual que nos dieron a presentar nuestras compañeras me pareció muy bueno, muy interesante, o sea, muy llamativo. Me hizo conectar con ellas y ponerles atención. La información que también dieron es muy valiosa. Porque están dando nuevas formas como de interactuar, ya que ahorita pues en la actualidad todo es como por medio de redes sociales que pues están creciendo las personas. Entonces pues me pareció algo muy chévere, un tema muy bueno para hablar y pues ya. Bueno, muy bien, Ariana, gracias. Está levantando la mano una de las dos, Ana María o Ana Sofía. Entonces, ¿quién va a participar? ¿Cuál de las dos? Ana María. Pues Bueno. yo como consumidora y creadora de contenido en TikTok, realmente esta columna me alcanza a llegar porque también soy de esas parte de las personas que antes de que adquirieran la franquicia de Musical.ly, yo hice parte también de ese tiempo y realmente TikTok se ha vuelto una plataforma, una aplicación que realmente está cambiando la manera de pensar de las personas y también es como un recurso para dejarse hablar. Por ejemplo, cuando apenas estalló todo lo que era del paro y lo que era lo de la reforma tributaria, mi TikTok, mi algoritmo estalló y era video tras video hablando y explicando sobre todo lo que estaba pasando en Colombia, no tanto para nosotros como los colombianos, sino para el exterior, para que ellos mismos también se informaran de lo que estaba pasando con Colombia y como que nos dejáramos notar.
Y realmente esto ha jugado un papel muy importante porque las redes sociales ahora, en lo que estamos pues viviendo, se han convertido como en una parte fundamental de nosotros. Y las plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, todas estas, incluyendo TikTok, han sido como esos recursos de las personas para poder aprender y conocer sobre otras culturas. Digamos, por ejemplo, cuando se trata de empresas pequeñas, medianas o grandes, también se le ve como ese recurso de la publicidad o de generar nuevas experiencias para que el espectador sea consciente de que esta plataforma o por decirlo así, este objeto, este mercado o esta variedad de productos o cosas se dejen a lucir o se dejen brillar en un público más amplio, siendo como una nueva forma o una alternativa para que más personas se expandan a lo largo de lo que sería en el transcurso de la cotidianidad. Bueno, ¿tú qué dirías de la intervención que nos hizo Juana? Profe, pues yo sinceramente yo la vi muy metida en su papel porque ella pues siempre se ha caracterizado en dar lo mejor de sí en las presentaciones, en las disertaciones de las columnas o en sí, pero yo encontré un problema, no sé si solo me pasó a nosotras dos, pero yo la escuché muy bajito, entonces tenía que estarle subiendo volumen para poder escucharla y entenderle mejor, pero de resto yo la vi muy centrada en lo que estaba diciendo y realmente fue una buena disertación que ella hizo. Bueno, muy bien, muchas gracias y gracias también por el comentario alrededor de lo que para ti fue o ha sido la plataforma de TikTok y lo que significa para ustedes también tener información de primera mano también y ofrecer información de primera mano desde lo que ustedes conocen y desde lo que reciben. Bueno, me gustó mucho la disertación de ustedes dos de ayer. Creo que escogieron un muy buen columnista, pero además una muy buena columna que permitiría conectar al resto del público, a las lectoras, a las oyentes y a tal vez a otras personas que las van a escuchar, porque hay algunas grabaciones de estas sesiones que las vamos a ir compartiendo con otros profesores. Entonces, es importante cuando hacemos búsquedas, no solamente con la información que se nos ofrece, sino que vamos más allá. Y qué bueno que hayan tenido la experiencia de que el columnista haya respondido para ustedes y poder ampliar información. El análisis que hicieron de la columna también me pareció pertinente y la alternativa de ofrecer también propuestas para mirar otras formas de tener información, pero que no es solamente el TikTok, el ligero y superficial, sino también aquel que nos ofrece literatura, que nos ofrece poesía. Creo que es una manera de mostrar el mundo lector que ustedes tienen y que pueden ofrecer a sus compañeras. Se nota la preparación, se nota la claridad conceptual y la búsqueda de información para ir más allá de lo que se quiere ofrecer. Muy bien. Muchas gracias a las dos. Un trabajo colaborativo bien elaborado. Muchas gracias, profe. Bueno, Laura. Gracias, profe. Bueno, Juana Sofía. Bien, entonces en su orden, ¿quiénes desean continuar hoy presentando a sus columnistas? Profe, iba yo. Listo, Ariana. Permíteme que mi compañera me va a hacer el favor de pues presentarme en pantalla. Ariana, ¿puedes prender la cámara? Sí, se supone que ya está prendida, ¿no, profe? ¿Me ve? No, ya. ¿Ya? Ya. Ok. Pues primero, buenos días, profe, y buenos días a mis compañeras. Hoy les traigo la columnista María Fernanda Matos.
Ok, empiezo abriendo esta pequeña biografía sobre ella con esta frase que encontré a la hora de investigar y es, abro comillas, sueño con vivir en un país justo, equitativo y que respete los derechos y la libertad, cierro comillas, María Fernanda Matos. ¿Quién es María Fernanda Matos? María Fernanda Matos nació en Barranquilla, Colombia, actualmente tiene 33 años, es una joven activista, actriz y periodista. Estudió artes escénicas, marketing y comunicación. Es amante de la literatura, la escritura y el arte dramático. El Caribe, los llanos orientales y la comunidad indígena son parte de su ascendencia, lo cual lo hace sentir orgullosa y es motivo para ella proteger estas comunidades y también de conocerse una parte de sí misma, la cual ella dice que se caracteriza desde que trabaja con esas comunidades por ser una mujer apasionada, luchadora, sensible y creativa. Desde muy pequeña tuvo esa sensibilidad y vocación hacia las letras eh, y poesía también y los artes y el arte dramático, creando desde sus primeros años de vida está un diario en donde ella se permitía como que plasmar parte de sus sueños y lo que sentía, viéndose esto reflejado a través de los años en lo que pues ella una vez escribió de niña en su mundo soñador. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? María Fernanda Matos empezó a ejercer su carrera de comunicación, mayormente conocida como periodista, al obtener un papel en el canal NTN 24, el cual le dio la oportunidad de estudiar actuación y ganarse un papel en una novela de un canal reconocido aquí nacional, que después RCN. María Fernanda, al trabajar como activista, se da la oportunidad como de plasmar con su escritura y también en estas columnas de opinión su inconformidad y lo que la hace sentir a la hora de defender y velar por sus derechos. La sensibilidad social es lo que la hace escribir a ella y cómo verla. Ok, en la siguiente diapositiva vamos a ver pues la columna que yo escogí de esta columnista, la cual se me hizo que daba con la talla de la situación de lo que ahorita estábamos viviendo. Y pues casualmente ella la escribió en el febrero del 2020. Entonces pues me pareció muy buena escogerla. Entonces dice así. La puse en la diapositiva para que fueran leyendo conmigo. Ok, es difícil ser colombiano, asumir esta realidad, que más bien parece una ficción inverosímil y mal contada, descifrar acertijos violentos e incomprensibles. Al colombiano todo le pesa, hasta su nacionalidad. Hemos sido estigmatizados a lo largo de la historia. No solo aguantamos la mirada sospechosa de los extranjeros, también el señalamiento de nuestros compatriotas. Todos juzgan y suponen. Nos enseñaron a no escucharnos ni comprendernos. Es infame afirmar que los líderes sociales son guerrilleros y terroristas, que los jóvenes asesinados extrajudicialmente por el ejército no estarían recogiendo café y seguramente eran delincuentes, que quienes luchan por los derechos fundamentales, la vida y la dignidad, quieren todo regalado, que los campesinos no merecen sus tierras y desplazarlos es el deber del Estado feudal, que los estudiantes de universidad pública son vándalos. Es tan simple denigrar a una mayoría vulnerable, llenar de etiquetas a los pobres, hacerles el camino más complicado como si su realidad ya no fuera odisea. Ser pobre en cualquier parte del mundo es difícil, pero ser pobre en Colombia cuesta la vida. Los estudiantes de universidad pública han cargado el lastre de la estigmatización, la persecución y los atropellos que soportaron en el pasado todavía los hostiga. Es innegable el vandalismo que aparece en las protestas y en las universidades. Sin embargo, cada vez es más notoria la lucha pacífica. Tampoco son eficientes las autoridades. No se puede asegurar con certeza quiénes son los vándalos. Podrían ser estudiantes infiltrados o agentes del mismo Estado. No cae ninguno, aunque son expertos en deslegitimizar las protestas y desviar el debate. Las razones por las cuales los ciudadanos se manifiestan son opacadas por unos encapuchados que parecen fantasmas. Se asoman en el momento preciso, enfrente de las cámaras y se esfuman
tan rápido con la violencia y el vandalismo. Los estigmatiza por estudiar en la universidad pública cuando intentan superarse y salir de ese ciclo de desigualdad. La educación en este país es un privilegio y un derecho. Vivir de manera digna es una imagen ilusoria diseñada por una minoría. A la final, ¿qué más da? Son pobres. Solo por eso es tan preciso llamarlos vándalos o terroristas, a unos jóvenes que ni siquiera les aseguran sus garantías. Y pregunta, ¿por qué guardan silencio con respecto a los vándalos? Estamos en un país que asesina a quienes piensan distinto. Si no te pegan un tiro, te matan moralmente. Destruyen la vida de varias maneras, así que callar no es sinónimo de complicidad. Siempre el que calla, otorga. A veces es un asunto de supervivencia. Jamás justificaré la violencia. Defiendo la paz, condeno los actos vandálicos. Ahora, es inaceptable que sigan estigmatizando a los estudiantes de universidades públicas, que borren sus derechos y los llamen criminales. Es increíble que repitamos los mismos errores que pisotemos en el futuro y la juventud. Bueno, pues esta fue la columna que yo elegí y pues ahorita quiero leer mi comentario acerca de lo que pues pensé a la hora de leer esto. Es curioso cómo empieza a abordar el tema la autora, mencionando algo que es sumamente cierto y que lo mismo los poderosos se han encargado de crear aquella fama, la de ser estigmatizados por Colombia, caracterizarse por un país en donde solo destaca como que los narcos, la cocaína, Pablo Escobar, solo los de afuera de nuestro país nos conocen por eso. Y es por lo mismo de que se han creado series en donde solo se encargan de divulgar la mala imagen que tenemos sobre Colombia. La poca educación y la falta de lectura y conocimiento sobre nuestra situación nos ha llevado a cierta parte de la población a juzgar a aquellos jóvenes que luchan por un bien común y que con sus esperanzas quieren lograr grandes oportunidades como la de derrocar la desigualdad y la falta de oportunidades que en Colombia hay. No se marcha por marchar, se marcha para quitar esa idea o esa imagen de que ser pobre en Colombia cuesta. Cuesta tanto que hasta la vida se ve comprometida ahí. Se marcha por darle valor a lo que los jóvenes tenemos por ofrecer. Se marcha para hacernos escuchar y valer a este pueblo en ruinas que por culpa de personas insolentes que solo se han encargado de hundirlos y enriquecerse de ellos mismos, siendo tan egoístas al punto de explotarnos. Unámonos y apoyemos entre todos, que todos haremos el cambio. Entonces, pues este fue mi comentario acerca de esta columna y pues cierro esta breve biografía con esta frase que encontré pues también de ella, la cual cita en Twitter, y es, abro comillas, este país cada día es más cruel, destruye la vida, asesina a la juventud, pisotea el arte y la libertad, cierro comillas. Bueno, Ariana, gracias por traernos a esta columnista, María Fernanda Mateos. Vamos a escuchar los comentarios de tus compañeras frente a la columna. La columna lleva por título Estudiantes, ¿verdad? Sí, señora, profe. Bueno, muy bien. Juana Sofía levantó la mano. Por favor, si pueden prender la cámara, les agradezco. Sí, señores, que me toca apagarla mientras se están presentando. Quiero hablar más que todo sobre la columna, porque yo el año pasado trabajé María Fernanda Matos, específicamente esta columna también, y de hecho estaba buscando el comentario que hice, porque la mentalidad que teníamos en su momento, febrero del 2020, no es la misma que tenemos ahora en junio del 2021. Las personas evolucionan, así mismo como las situaciones cambian. En mi comentario yo en pocas palabras hablaba de cómo estigmatizan mucho a los jóvenes, de cómo los tratan de vándalos sin ni siquiera mirarlos, y más básicamente comentaba que todo lo que dice María Fernanda en su columna es verdad. Pero si uno lo piensa bien, después de un año y tantos meses que han pasado y la situación del paro, cómo se ha comportado la pandemia, tantas cosas, esa percepción de los jóvenes poco a poco ha cambiado. Ya hay más adultos diciendo, ok, no es tanto jóvenes generación de cristal, son jóvenes vándalos que quieren solamente todo regalado o cosas así, porque se dieron cuenta con cómo los jóvenes luchaban en el paro, luchaban por sus derechos, se dieron cuenta que ellos sí pensaban. Y no porque pensaran diferente significa que pensaban mal, porque era algo que muchos estigmatizaban. Jóvenes pensando diferentes, que piensan mal, es que quién sabe qué quieren hacer,
nosotros sabemos cómo se hace porque ya lo hemos vivido. Lo que no se tenía en cuenta es el avance tanto de la política, la sociedad, el mundo en general, y eso cómo afecta las mentalidades de generaciones que vienen. En ese orden de ideas, si nosotros nos damos cuenta, todas esas estigmatizaciones se han empezado a romper y vemos más adultos diciendo yo apoyo a los jóvenes porque ellos son capaces de hacer lo que nosotros en nuestro momento no hicimos. Yo apoyo a los jóvenes porque me he dado cuenta que sí tienen algo para decir. Y después de tanto que ha pasado en la columna, creo que es bueno volver a retomar, por ejemplo, el comentario que yo había hecho y darnos cuenta que poco a poco, y aunque es un camino muy duro, se ha avanzado en ese proceso y que tal vez no ha sido el cambio que esperábamos, pero igual las cosas no son fáciles y es notar los pequeños cambios y sacar lo bueno de ahí para así mismo seguir y seguir dando una buena imagen y decir, no, es que los jóvenes sí podemos, solo que necesitamos que se dé la oportunidad. Y ya. Muy bien, Juana, gracias por tu aporte y sí, creo que en eso es importante hacer el foco y es lo que un día se decía de los jóvenes, pues algunos, yo la verdad nunca estuve de acuerdo en esos conceptos de que eran de cristal, porque gracias a la vida y gracias a Dios he tenido estudiantes muy guerreras, muy juiciosas, muy críticas, niñas que en este momento están ejerciendo cargos que han permitido demostrar que sí tenemos con qué hacer cambios significativos y pues hoy más que nunca vemos que los jóvenes han ganado un espacio muy grande en este paro. Yo creo que hay un reconocimiento social, cultural y político y tal vez el mismo hecho de que este paro nos haya hecho darle la fuerza que corresponde a la juventud y también mostrar el coraje y la valentía de muchos jóvenes que incluso sacrificaron y sacrifican sus vidas con tal de que otros tengan lo que tal vez ellos en este momento no tienen. Tenemos muchas incertidumbres y creo que la columna es bastante desnuda la realidad. Con su palabra aquí María Fernanda hace un retrato de la realidad de nuestro país, es un retrato doloroso, yo diría, porque uno dice, sí, tristemente, imagínate, fue escrito hace un año y sigue siendo tan vigente y más hoy. Entonces, pues es habría que seguir la pista sobre las columnas de ahora de ella, en este momento, qué estaría diciendo y qué ha escrito y qué ha denunciado después de todo lo que ha pasado. Pues, profe, la verdad, pues yo como que volví a buscar como otras columnas porque ya tenía esta, yo dije como que esta es la que voy a presentar y pues fui a buscar otras columnas a ver, pero no escribe desde el 2020. Igualmente, ella tiene también otras columnas en donde habla de temas como cómo le pagan a los ciudadanos por ofrecer votos y ya a la hora de cuando ya ganaron, ya se olvidan totalmente de la comunidad, algo que es totalmente cierto y también, o sea, me gusta mucho esta columnista porque de verdad trata temas muy interesantes y muy buenos y pues la volví a buscar para ver si tenía más columnas sobre este paro y lamentablemente no tiene, pero sí la vi por Instagram en donde pues ella como que interactúa muy poco, pero hace lives en donde habla sobre la situación y pues dialoga y pues hace críticas buenas. Bueno, también es importante que nosotros no nos quedemos solamente en la percepción de la tristeza, de la desolación, de la incertidumbre, sino que también tenemos en nuestras manos, ustedes jóvenes y ustedes que mueven redes sociales, ustedes que se comunican a través de diferentes plataformas, que lo importante es que cuando llegue la hora de la votación, sean ustedes, los jóvenes, los que se movilicen también a la votación. O sea, así como se movilizaron para tener hacer que este país se detuviera, pensara, analizara, hubiera cambios y también se bajaran algunas reformas que atentaban contra el bienestar, pues también es la plataforma, digamos, del cambio está en el momento de las votaciones. Y en eso tenemos que cambiar también esos conceptos porque cuando uno es jurado de votación se da cuenta que la gran mayoría de la gente que llega primero a votar son los muy mayores, los abuelos, los papás, las personas mayores. Y ya al final empiezan a llegar después de las 2 de la tarde los jóvenes. Entonces hay que cambiar también esa visión y hay que no nos podemos quedar solamente en la marcha, en la protesta, que es fundamental, sino que el momento de ir a votar es
lo más significativo porque es lo que podrá hacer cambios de verdad, de trasfondo. Bueno, Ariana, muy bien. Vamos a escuchar a otra compañera que te coevalúe y hablamos un poco sobre lo que fue tu discurso oral. Juanita Ricaurte. Yo, profe. Sí, Juanita. Si puedes prender la cámara, Juanita. Sí. Bueno, pues a mí me pareció como muy pertinente la columna de opinión, pues para la crisis que estamos viviendo en estos momentos. También, o sea, cuando habla de los estudiantes, pues sí, eso ya como que todos, pues somos conscientes de eso, que los estudiantes siempre se han estigmatizado y pues como decía anteriormente Juana, ya como que ese concepto en los adultos se ha ido cambiando un poco. También está como el tema de la desigualdad que se ha vivido en el país y que es precisamente por eso que se está marchando en estos momentos, porque pues ya no solamente es con los estudiantes, también se ha visto con los campesinos, con la gente de clase media. Entonces, siento que a pesar de que fue ya escrita hace como año y medio, pues viene siendo muy el caso. Y en cuanto a Ariana, pues siento que lo hizo bien. Se notaba que de pronto tenía un problema en la voz, que estaba como un poquito afónica, pero pues siento que a pesar de eso sacó su exposición adelante, lo hizo bien y pues tenía como la apropiación del tema, sabía quién era la columnista, había hecho como una investigación acerca de ella y pues sí. Bueno, muy bien. Se nota que hubo una buena preparación. Gracias, Juanita. Hay claridad, estás segura. La presentación me pareció una presentación bien diseñada, bien organizada. Las citas que colocaste para darnos a conocer más allá de la columna, también el pensamiento de María Fernanda, pues es pertinente. En la columna se ve claramente cuáles son los argumentos que ella va desglosando, y también sé que al final de la columna colocaste una imagen que es una imagen de ahora, de lo simbólico de nuestros jóvenes sacrificados en este tiempo. Cuéntanos en ese diseño por qué tomaste en cuenta eso y por qué decidiste colocarlo. O sea, no hay nada ingenuo y tenemos que explicar el por qué. Sí, profe, no hay problema, yo lo explico. Bueno, esta pues porque la columna como que terminaba, era con una frase de un cantante, y yo dije como que no, mejor esto no lo pongo, yo quiero poner algo que de verdad represente lo que ha sido todo el paro, el cual pues los jóvenes, como bien estamos hablando, han sacado adelante y han dado la cara por nosotros, parte de nosotros, y han logrado cosas que pues se pueden ver y que pues faltan por luchar para lograr esto. Y entre esos pues me topé con esta imagen que fueron la de los jóvenes que perdieron la vida lamentablemente en las marchas por la culpa de esta opresión de parte de la policía de Colombia, la cual se me hace muy inhumano a la hora de pues atentar contra estos jóvenes que lamentablemente son inocentes y murieron inocentemente con muchos sueños en mente y un montón de ilusiones. Entonces, pues, o sea, yo dije como que esto es bueno ponerlo para recordar aún y como que mantenerlo siempre en los recuerdos a estos jóvenes que lucharon por nosotros y que se les fue arrebatada la vida cruelmente por culpa de esa presión de la policía, la cual pues no cumple bien su trabajo y solo lo que hace es causar daño, dolor y más violencia. Y pues lo hemos podido ver pues entonces en Facebook a la hora de como que estos videos que salen en redes sociales en donde se ve claramente que son esta comunidad que para servir al pueblo no lo hace, sino protege a grandes personas de cuello blanco, el cual no les hace el favor porque ellos van y tienen que proteger al pueblo. Solo se benefician ellos mismos y pues nosotros qué. Y si ellos son también parte de nuestra comunidad, o sea, de la clase media, la clase pobre, de todo lo que hace parte de Colombia, y no deberían estar apoyando a estas personas. Me hace muy cruel. Entonces, pues por esto la puse para recordar a estos jóvenes que murieron en las marchas. Bueno, muy bien, y me gusta mucho la claridad conceptual con la que presentas tu postura. Creo que eso es algo que nosotros tenemos que seguir siendo claros y trabajar, y es nuestro pensamiento, nuestra mirada
política, nuestra mirada crítica como ciudadanas y ustedes como futuras votantes debe haber una claridad sobre qué es lo que deseamos y cómo deseamos que este cambio se dé. Infortunadamente ayer veíamos, por ejemplo, que uno de los proyectos que estaban y que se suponía que ya se iba a cumplir, que era lo de la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, se la votaron en contra. Entonces, fíjese que levantamos el paro y se suponía que eso ya estaba negociado. Entonces, ahí es donde vemos como por qué a veces tenemos que continuar en una lucha, porque nada en este mundo se ha conseguido de manera pasiva, infortunadamente. Debería ser a través del diálogo, deberíamos sentarnos, encontrar diálogos de verdad sensatos, diálogos que nos permitan avanzar y donde no haya de verdad muerte, donde no haya injusticia, donde no haya represión, como ha pasado. Muy bien presentada tu columna, hay fluidez, hay buen manejo de la oralidad, se te nota tranquila, se evidencia que hay conocimiento y la presentación es adecuada. Muchas gracias, Ariana, bien preparada.